tema de violencia doméstica ha sido muy común últimamente. Hemos visto un incremento en la cantidad de llamadas y en la severidad de los casos. A veces la gente nos llama pidiendo otro servicio, pero una vez que comenzamos a conversar nos damos cuenta que hay casos de violencia que están escondidos detrás de otras necesidades. La violencia doméstica es un patrón de comportamientos abusivos utilizados por un individuo destinado a ejercer poder y control sobre otro individuo en el contexto de una relación familiar o íntima. La violencia doméstica se basa en la idea del poder y el control. Hay muchos ejemplos de lo que puede considerarse violencia doméstica. Quizás el más común cuando pensamos en violencia doméstica es la violencia física, los golpes, los moretones. Este tipo de violencia comienza gradualmente, con un empujón, un pellizcón, y luego va incrementando a un ojo morado, un hueso roto. Pero no es el único tipo de violencia. Puede existir violencia emocional, donde una persona humilla a la otra, haciéndola sentir que no es valiosa o que no merece ayuda. Vemos también casos de violencia financiera, donde la pareja no le permite trabajar o ser independiente de la otra persona, porque quizás eso pueda invitar a dejarla. Vemos que todo vuelve al tema de poder y control. Otro tipo de violencia son las amenazas o la coerción. Por ejemplo, la manipulación con los niños, diciéndole a la pareja que le va a quitar la custodia y no va a dejarle ver a sus hijos. También vemos mucho el tema del aislamiento, cuando la pareja no deja a la otra persona hablar por teléfono con su familia o con sus amigos. La intimidación o poner la culpa de todo en la pareja también puede ser otra forma de violencia, ya que son mecanismos para ejercer poder y control. Muchas veces los abusadores utilizan el estatus migratorio como una forma para ejercer poder y control sobre su pareja, amenazándola con que si no se quedan con ellos les van a deportar o van a quitarle la custodia de los niños, o inclusive que nadie les va a ayudar porque no tienen papeles. Esto no es cierto. Cualquier persona que esté pasando por algún tipo de violencia doméstica o violencia sexual tiene derecho a recibir ayuda y le pueden orientar para saber cómo manejar su caso. El primer paso sería crear un plan de seguridad con alguien de confianza. Uno de nuestros defensores comunitarios puede ayudarle a crear un plan de seguridad vía telefónica si usted lo desea. El plan comienza con identificar algunas personas o lugares donde usted se sienta seguro o segura y comunicarse con ellas para decirles lo que está pasando. Pero el peor enemigo de la violencia es el silencio y creer que no hay nadie que le pueda apoyar. El consejo principal que podemos dar es no esperar que la situación llegue a un punto violento. Como dijimos hace un momento, la violencia doméstica no se da de la noche a la mañana, existe un aumento gradual. A veces no nos damos cuenta de estas señales de poder y control porque comienzan como un juego, pero es importante estar atento a ciertos comportamientos y saber que usted siempre puede acceder a ayuda y a recursos, no importa usted de dónde venga, la lengua que hable o su estatus migratorio. Actualmente estamos brindando ayuda vía telefónica de lunes a viernes de 8:45 de la mañana a 4:30 de la tarde. Si no nos puede llamar, puede escribirnos a nuestro correo electrónico hola@latinosenvirginia.org o contactarnos por Facebook. Uno de nuestros defensores comunitarios atenderá su llamada y le ayudará con su caso. En este momento, las cortes continúan atendiendo para casos de órdenes de protección de emergencia y el departamento de policía sigue disponible. En nuestra comunidad latina existe la idea de que si te casaste con alguien o si tienes hijos con una persona, debes estar con ella para toda la vida. Esto es un mito. Si una persona no te trata bien y no te respeta, no tienes que quedarte en esa relación para toda la vida.
Dejar una relación poco saludable no lo convierte usted en un mal padre o una mala madre. Usted puede seguir siendo padre o madre al mismo tiempo, desde un lugar y una situación segura, tanto para usted como para sus niños. Si usted está pasando o ha pasado por algún tipo de violencia sexual, es víctima de acoso, víctima de tráfico humano, abuso infantil, abuso de ancianos o ha tenido algún trauma causado por algún tipo de violencia, Latinos en Virginia puede ayudarle. Para comunicarse con los defensores comunitarios de Latinos en Virginia, usted puede llamarnos al 804-658-3341, escribirnos a hola@latinosenvirginia.org o comunicarse con nosotros vía Facebook. Nuevamente, nuestras líneas están abiertas y disponibles de lunes a viernes de 8:45 de la mañana a 4:30 de la tarde. Una cosa importante que queremos resaltar es que usted puede llamarnos y recibir apoyo en cualquier momento. No queremos que usted sienta que solo puede llamarnos si está listo o lista para dejar la relación. Estamos disponibles para usted, para crear planes de seguridad, hablar de recursos y considerar las opciones que usted tiene disponibles.